Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, debo advertir que nuestro voto es en contra. Ciertamente, el dictamen podría constituir un avance en materia de competitividad y telecomunicaciones, pero no debe olvidarse que quienes hoy están abanderando la iniciativa fueron los mismos que en el pasado se negaron rotundamente a darle cauce a ciertas iniciativas de legisladores de oposición, líderes de opinión, grupos y movimientos sociales como el Yo Soy 132 que propugnaban por este cambio. Tenemos argumentos de forma y de fondo. De forma los ha expresado mi homólogo Ricardo Mejía y los ha hecho con toda puntualidad. De fondo voy a mencionar solo unos. Le pediré al presidente plasme íntegro un documento donde se establece por qué las 18 reservas que hacemos en el movimiento ciudadano. Del análisis del dictamen, en primer término, establecemos que los derechos fundamentales previstos en los artículos 6 y 7 constitucional propuestos expresan que la manifestación de las ideas y la libertad de difusión no sean objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataques a la moral, la vida privada o los derechos de terceros y estos provoquen algún delito o perturben el orden público. Por lo que en aras de actualizar tales disposiciones de conformidad con los estándares internacionales, hubiera sido más apropiado adoptar las reservas contempladas en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es mucho más amplia. Excepciones como el ataque a la moral, lisa y llanamente, el ataque a la vida privada o cuando se provoque algún delito son ambiguas y pueden abrir la puerta para que un Estado absolutista o represor intente restringir injustificadamente y con violación a los principios consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos el ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión, de difusión y de acceso a la información. Cabe señalar que del cuerpo del dictamen no se desprenden premisas claras y precisas que permitan la implantación de un sistema transparente y plural de concesiones que garanticen el acceso equitativo a los sectores público, privado, comunitario y educativo de la sociedad. En otra parte, la creación de un organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, luce totalmente innecesario. Tales funciones las puede llevar a cabo sin problemas el otro organismo propuesto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. No solo en materia de radiodifusión se debe asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva. No solo la radiodifusión debe ser considerada un servicio público de interés general. El Estado no solo debe garantizar igualmente que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y que brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información. Debe exigirse asimismo este servicio público también a las telecomunicaciones, en especial a las transmisiones de televisión, remarcando el hecho de que tales medios deben contribuir a los fines establecidos no solo en el artículo 3, sino también en el 2 constitucional. Por otro lado, resulta totalmente incongruente depositar en un organismo labores tan titánicas como el garantizar la independencia, una política editorial imparcial y objetiva, así como garantizar que las transmisiones brinden los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional,
cuando dicho organismo se integra a propuesta del Ejecutivo. Debe tenerse en cuenta que el presidente de la República es precisamente el ente que actual e históricamente ha comprometido en mayor medida la independencia, imparcialidad u objetividad de los organismos gubernamentales de todo tipo. Por todo esto, el Comité de Evaluación de los integrantes de los pretendidos organismos constitucionales autónomos, la Comisión Federal de Competencia Económica y el IFETEL deben estar integrados por connotados miembros de instituciones académicas y universitarias y no por los titulares de Bancico, INEGI y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Asimismo, para fortalecer el espíritu democrático e incluyente que debe permear a las reformas de este tipo, debieran consignarse en el dictamen de manera enfática los presupuestos para que se haga realidad el derecho de audiencia, de réplica en todo tipo de medios de comunicación. La iniciativa propone establecer que las normas, actos y omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y el IFETEL solo podrán ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, cuestión que raya en lo absurdo si tomamos en cuenta precisamente que la suspensión en el amparo tiene por objeto evitar que éste se quede sin materia, lo que a su vez compromete el Estado de Derecho y abona para la construcción de un Estado totalitario y absolutista. El salario que percibirán los comisionados de los pretendidos organismos constitucionales autónomos en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicación será igual al presupuestado para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un insulto a la pobreza y al desempleo de los mexicanos. Pero me voy a detener en un tema trascendente, el tema que establece el quinto transitorio. La pretendida reforma se busca permitir la inversión extranjera directa hasta el 100% en telecomunicaciones y comunicación vía satélite y hasta el 49% en radiodifusión. Cuestión totalmente absurda, tomando en cuenta la relevancia del sector telecomunicaciones y sobre todo la soberanía y la política interna. Es verdaderamente absurdo, peligroso, grave que este artículo esté regulado en un quinto transitorio. Basta citar, primero, que es inadecuado que una ley de tal magnitud que ahora estamos discutiendo, con siete artículos de la Constitución, contenga una serie de transitorios contenidos en 21 hojas, 17 artículos transitorios, 38 fracciones e incisos. Nunca en la historia de este Parlamento habría visto cosa igual. Aquí hay legisladores, el propio presidente de la Cámara, los vicepresidentes, los coordinadores y legisladores que son inteligentes y juristas, saben que es inadecuado reglamentar en la vía transitoria modificaciones constitucionales. Es un grave error que una vez que estamos modificando 7 artículos de la Constitución, se establezca prácticamente la reglamentación de estas normas en la vía transitoria. La naturaleza jurídica de los transitorios es eso, solo se establece para el inicio de la ley, la vacatio legis, solo se establece para normas derogatorias y abrogatorias, solo se establece para fines temporales. Se está cometiendo un grave error, pero sobre todo me detengo en el 100% de inversión directa extranjera. Los legisladores de la comisión lo plasman en un artículo transitorio, el quinto transitorio. Se olvidan que esta es una disposición fundamental. El que apruebe este artículo puede incurrir incluso en traición a la patria.
¿Cómo permitir que el 100% de inversión extranjera pueda aplicarse en telecomunicaciones y en comunicaciones por satélite? En ningún país del mundo tenemos dos socios comerciales en el Tratado de Libre Comercio, con Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos en esta materia permite el 19% y Canadá el 10%. ¿Con quién negociaron? ¿A quién le quieren entregar el país? ¿Por qué el saqueo tan ramplón que están cometiendo los legisladores en su mayoría? Yo los invito a que actuemos con inteligencia, con patriotismo. No iniciemos la entrega anticipada del país. No permitamos el saqueo de nuestro patrimonio. Las telecomunicaciones son de interés nacional. Son precisamente, atendiendo a la soberanía y a la política interna, fundamentales. Presidente. ¿Quiere preguntar? ¿Con qué objeto, diputado Villarreal? Sonido. ¿Admite una pregunta? ¿Le admite una pregunta? Sí, claro, con que mucho sí, gusto. claro. He escuchado con atención y con respeto sus comentarios. Lo que nosotros hemos puesto en el texto de la reforma dista mucho de lo que usted acaba de mencionar. Nosotros hemos puesto una cláusula de reciprocidad. Es decir, si los Estados Unidos de Norteamérica no le permiten a un inversionista mexicano invertir como lo es en más del 20%, no podrán los norteamericanos venir a invertir en más del 20%. Pero en ningún caso podrán invertir más del 49%. Yo le rogaría, y la pregunta sería si usted leyó el artículo 5º transitorio, que es precisamente el que establece esta parte donde bajo ningún contexto pretendemos vender este país ni darle más oportunidades a quien no se lo merece. Conteste, diputado, por favor. Ciudadano diputado, siempre cuando me dirijo a usted y a muchos como usted, siempre lo hago con respeto, como usted lo hace de manera comedida. En efecto, sí leí todos los transitorios y toda la reforma propuesta. Le voy a decir textualmente lo que dice el 5º transitorio. Primero le quiero decir a todo mundo, y lo saben aquí los que han sido legisladores, usted lo ha sido, que es inadecuado, incorrecto, de técnica legislativa absurdo, que en un transitorio se establezcan disposiciones fundamentales. El transitorio solo regula cuestiones temporales, como son el inicio de vigencia de la ley, llamado también vacatio legis. Contempla también normas derogatorias y abrogatorias con la entrada en vigencia del decreto o ley que se modifica. Y el artículo 5º que usted refiere dice lo siguiente. Escúchenlo por favor porque es muy importante y es quizás el tema fundamental del debate. A la entrada en vigor del presente decreto, se permitirá la inversión extranjera directa hasta el 100% en telecomunicaciones y comunicaciones vía satélite. ¿Dónde está la cláusula de reciprocidad? Sigue el artículo, lo leo completo.
En esta parte estamos de acuerdo que en telecomunicaciones y en comunicación por satélite se admite el 100% de la inversión extranjera directa. Continúa, y hasta el 49% en radiodifusión. Ahí tiene razón, diputado. Ahí no estaba hasta antes la cláusula de reciprocidad. Está seguramente en el anexo que ustedes han negociado en lo oscurito y que nosotros estamos excluidos. Pero vale la pena retomarlo y yo le plantearía, ¿estaríamos dispuestos a corregir nuestro voto en contra si dentro de este artículo el 100% en telecomunicación y comunicación en satélite se pone un tope del 49%, no el 100% de inversión directa extranjera? Si así está esa propuesta que Stu me dice, y si esto se establece en la cláusula de reciprocidad, le adelanto que votaríamos en favor los compañeros de Movimiento Ciudadano. Pero si se mantiene el 100% de inversión directa extranjera en telecomunicaciones y en comunicaciones vía satélite, no podemos aceptarlo, señores. En ninguna parte del mundo se permite la inversión del 100%. No se permite. Vean estudios de derecho comparado, y me alegra que al menos en radiodifusión se puede establecer esta cláusula de reciprocidad. Por esa razón, diputado Villarreal, yo le pido al PAN valore, porque si el PAN no va, no tendrían mayoría calificada. Que valoren y reflexionen. Yo iría con ustedes si dicen, modificamos del 100% a un tope del 49% en telecomunicaciones y en comunicación vía satélite y con la cláusula de reciprocidad. Si no es así, es una reforma engañabobos, entreguista, que va a saquear al país. ¿Con quién negociaron?, pregunto yo. ¿Con quién negociaron la entrega del 100% de inversión extranjera directa en telecomunicaciones y en comunicaciones vía satélite? ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a invertir? Porque ahí, en esta parte, diputado Villarreal, no se admite la cláusula de reciprocidad. No se admite en el 100% la cláusula de reciprocidad, al menos que esta mañana, después de 12 horas de estarlos esperando, lo hayan modificado y no esté enterado de manera personal. Si así fuera, yo rectificaría mi posición y le diría que estamos de acuerdo en que se limite al 49% extranjeros en inversión directa y extranjera, pero no solo en radiodifusión, también en telecomunicaciones y también en comunicaciones vía satélite. Pero lo más grave, diputado Villarreal, lo más grave es que lo ponen en un transitorio. Aquí están, usted fue diputado, Tomás Torres, que es buen abogado, sabe que esto es inadecuado. Eloy Cantú, que fue diputado, sabe que esto es inadecuado. ¿Cómo en un transitorio regulan una facultad fundamental de establecer la inversión extranjera directa en radiocomunicación, comunicación satélite y radiodifusión, si los transitorios solo son temporales? No regulan asuntos fundamentales de la Constitución. Presidente, pues estoy contestando la pregunta del diputado Villarreal, deme chance. Cuando termine de contestarle, yo le dije, ya he terminado. No he terminado. Y creo que allá había el diputado Mejía. Esta es una moción sobre la moción, diputado Mejía Verdeja, y no opera. Y no opera. Le ruego, por favor, no me hagan violar el reglamento de esta naturaleza. Esta vez, presidente,
he tratado de argumentar sin descalificaciones, y usted ha sido correcto ahora, pero es un tema delicado, de verdad, no lo tomemos a broma, es un tema clave, porque hoy se anunció la reforma financiera y la reforma energética. Si el 100% ustedes lo permiten en este sector de telecomunicaciones, es un adelanto para la reforma energética del 100% de inversión extranjera en energéticos. Entonces, me parece que eso es clave. Yo, presidente, concluyo, y gracias por su tolerancia. De todos nos estamos viendo, tenemos 18 reservas. Muchas gracias.